Hola, vamos a ver el mito más raro de cada país de Latam, de Camilox. Ya a estas alturas no hace falta introducción, hoy veremos los mitos más raros de cada país de Latinoamérica, por lo que prepara algo para comer, ponte cómodo y te recuerdo que hola, soy Camilox, e iniciemos con esto. Hola, ¿qué tal? Le hago una consulta, ¿la calle Santa Fe? Tienes que tomar un colectivo. Sí. El 168 te deja Santa Fe. buen poja! Enfoca a tu vieja. En Argentina y un par de países más existe una comida típica llamada humita, pero también hay otra cosa que Oh, mira, eso se ve rico. Parece como un tamal. comparte este nombre, ya que humita al parecer significa cabecita en quichua, y el Cabecita, chale. ser que lleva este nombre se le describe como una cabeza humana, de larga y enmarañada cabellera, Y está bien feo, la verdad. Parece que acaba de salir de un hospital psiquiátrico. que vaga de forma solitaria en la noche, en ocasiones rodando por el suelo, mientras que en otras volando a ras de él, y produciendo al desplazarse un ruido suave. Suele aparecer Chale, yo veo eso y me espanto, pero terriblemente. No sabría qué hacer con una cabeza de esas. Por lo menos que fuera una cabeza normal, pero esa cabeza está demasiado perturbadora. aparecerse en los caminos viejos y abandonados en las noches, llorando de forma desconsolada, aunque también No, y aparte llora la cosa esta, qué miedo. puede llegar a tener una expresión de amargura sin el propio llanto, además de ¿Quién le habrá hecho tanto daño? ¿Será una chica? Una mujer ya le puede hacer muchos daños. que si Humita se encuentra con algún viajero que tuvo la mala suerte de encontrarlo en su camino, puede hacer diferentes cosas, como implorar piedad, pedir ayuda para salir de su miseria, u otras situaciones más donde solo quiere contar a la persona su tristeza, pero este lo único que logra es espantar a aquella persona con su mera presencia. Porque pues imagínate andar caminando de noche por un camino solo y que se te acerque una cabeza levitante llorona. Ni de broma te vas a quedar quieto en modo comprensivo a escuchar sus problemas. Claro que no, chale, aunque sí daría lástima. ¿Qué tal que empiece a contarte algo y tú solamente tengas miedo, Nani? Y él solo se quiera desahogar. Nunca se sabe con estos bichos qué son lo que quieren. Aunque muchos dicen que en realidad sí deberías de hacer esto, porque hacerse acompañar por ella en un camino nocturno es de protección eficaz contra los malos espíritus y cualquier otro peligro en general. Para empezar el 2014, ustedes me dirán, Fernán, ¿es en serio? Yo les digo, Antiguamente se dice que existía un hombre con bastante dinero, que vivía en una gran mansión a orillas del río Coatepeque. A este le gustaba mucho recorrer este río en una barca, hasta que un día en uno de sus paseos este fue brutalmente arrastrado al fondo del agua, por una corriente o fuerza extraña y misteriosa, hasta lo que se conocería en aquel lugar como los dominios de la diosa del agua dulce, y después de esto no se volvería a ver, hasta que tiempo después este hombre empezaría a parecérsele a las personas que cuidaban su antigua mansión, pero con un aspecto muy diferente, extremidades mucho más largas, labios y facciones ensanchadas como las de una criatura acuática, y unas rodillas increíblemente gruesas que parecían un par de balones de fútbol, ya que ahora se le conocería como el Tabudo. Cuentan las historias que este suele acechar y encontrarse con personas que recorren el río por múltiples razones. Este inicialmente recobra su antigua forma humana antes del incidente y convence a los pescadores o visitantes con que en el fondo del agua existe un gran tesoro, para acto seguido llevarlos hasta el fondo del río y que estos jamás regresen. Dicen que a los hombres que se lleva los transforma en enormes peces coloridos, mientras que a las mujeres las convierte en sirenas de río, aunque también cuentan que este no es del todo malo, ya que principalmente se lleva a personas que quieren de alguna forma hacerle daño a su hábitat y a los animales que lo habitan. Oh, bueno, es como un defensor de la naturaleza. Eso es bastante positivo. Alguien le tiene que poner fin a tanto daño que le hacen a la naturaleza. Estaba viendo que está una figura ahí y de verdad vi como si dijera salte y dice sate, ¿Qué? sate, sate. Esta leyenda Creo que está alucin. viene de México, más específicamente del estado de Hidalgo. Se cuenta que en una escuela que anteriormente había sido un convento de monjas estudiaba una niña feliz y alegre, llamada Marta. Todo era normal allí, hasta que un día Marta empezó a comportarse de una forma muy seria y en ocasiones triste.
y por alguna razón ya no se juntaba ni hablaba con nadie, ni siquiera con sus amigas. A su profesora esto le resultó muy raro, ya que como mencioné antes era alguien muy alegre y social, por lo que ésta citaría a sus padres pensando que era quizás algún problema familiar, pero tampoco resultó ser así. Sus padres eran buenas personas y no la trataban para nada mal, por lo que todo era aún más extraño. Su mejor amiga, extrañada por su comportamiento, intentó preguntarle qué le estaba pasando, por lo que Marta respondería de forma muy temerosa que en ocasiones en aquel salón de clases ella veía una extraña mujer con el cabello blanco, pero Chale, la Marta tenía como poderes sobrenaturales. lo que por alguna razón solo ella podía ver, y que eso No, pues chale, la niña esta necesitaba algún tipo de apoyo, atención. la tenía muy asustada. Su amiga intentó convencerla de que solo era su imaginación y que no había nada de eso allí, pero Marta seguía igual de asustada, hasta que un día, cuando era recreo y solo quedaba Marta y su amiga en el salón, ella intentó convencerla para salir a jugar y comer, pero Marta seguía con mucho miedo. Después de un rato, su amiga saldría ya que no faltaba mucho para que se terminara aquel recreo, dejando a Marta sola para que ella saliera cuando se sintiera cómoda. Pero cuando todos regresaron al salón tiempo después, no vieron a Marta por ningún lado. Al principio pensaron que al fin estaba poniéndose mejor y que quizás había salido de nuevo, pero tiempo después nunca regresó al salón. Empezaron a buscarla por todos lados, pero no la encontraban, hasta que de la nada empezaron a escuchar su voz, pero de forma bastante tenue y muy triste. Nadie sabía de dónde provenía, hasta que les dio por mirar en un rincón donde se encontraba una muy antigua telaraña. Y la vieron, una extraña araña que de alguna forma tenía el rostro de Marta y que No, pero ¿qué pasó aquí, chale? Esto sí está demasiado loco. no paraba de llorar. Todos al ver esto salieron corriendo, e incluso las monjas de allí intentaron ayudar y rezar como pudieron, pero nada resultó, por lo que se terminó optando por cerrar aquel salón y nunca más abrirlo. Se cuenta que la pobre Marta se quedó convertida en araña para siempre, y que para no asustar a posibles nuevos estudiantes o maestros, aquel incidente fue convertido en solo una leyenda, bajo el nombre de la niña que se convirtió en araña. ¿Qué? Chale, y nadie la tuvo que picar para convertirse. En Colombia, vamos a ver. Este video de por sí ya es como medio perturbador, chale. La forma en la que mira la cámara. Aquí veremos Dani. Tremendo plot twist. una de las más turbias, el Moan. Este sería un ser bastante similar a un humano, solo que suele ser bastante más corpulento, feo y con una gigantesca y larga cabellera y barba. Estas dos son tan abundantes que le cubren casi todo su cuerpo. Y sí, no tiene nada más que le cubra aparte de ese cabello y barba, aunque en ocasiones se le retrata con características algo más terrenales, como si parte de su cuerpo y vello fuera de musgo, plantas y otros elementos naturales, y en su rostro se suelen apreciar unos ojos brillantes y un rostro viejo, además de tener unas uñas muy largas y afiladas. Este se dice que suele habitar en cuerpos de agua como quebradas, ríos y demás, más específicamente en las orillas del gran río Magdalena, donde se cuenta que acechaba a las mujeres que antiguamente lavaban ropa en las orillas de este río. Este se enamoraba tanto de ellas que las engañaba con promesas de darles juventud y belleza eterna, o increíbles riquezas a cambio de que éstas lo acompañaran un rato. Uy, pero daba cosas buenas. ¿Quién se podría negar a esto? Y cuando éstas caían en la trampa, desaparecían. No solo No, chale, no puede ser. Por eso es mejor ver acciones en vez de palabras. decirse qué hacía con sus víctimas, pero ya me imagino unas cuantas cosas, cada una Uy, unas cositas ricas. peor que la anterior. O tal vez no tan ricas, chale, sino bien perturbadoras. Aunque en ocasiones era visto como un ser relativamente bueno, ya que de cierta forma protegía el río, además de que a este siempre se le adjudica el ser Chale, protegía el río, pero no protegía a las mujeres. No era tan bueno que digamos. fumador, por lo que los pescadores solían dejarles tabacos y licores como ofrendas para que este no les hiciera daño, e incluso les ayudara en la pesca. Por lo que sí, tal vez el Moan sea mujeriego, vicioso, desaparezca mujeres inocentes, es un mentiroso, un potencial peligro para los humanos en general, pero también es muy feo. Chale. Oh, no.
Este mito no solo pertenece a Nicaragua, sino también a varios países de la TAM, en especial a los de Centroamérica, y se llamaría el sacerdote sin cabeza. ¡Chale! Este sí no lo había visto. Sí, suena bastante heavy, ¿no? Al encontrarse en tantos países, esta tiene bastantes variantes. Por ejemplo, Yo había escuchado era del jinete sin cabeza. Ese es como el más popular en todo el mundo, pero el sacerdote, yo creo que se da mucho más miedo que el jinete, por ser relacionado con algo religioso. una de las principales cuenta que inicialmente en Costa Rica, en 1845, un sacerdote llamado Padre Luis Francisco había ganado 40,000 monedas de oro mientras jugaba. Asumo que con esto se refiere a juegos de azar, para poco después viajar a Nicaragua, donde le confiaría todo este oro a su hermano. Pero por desgracia se había esparcido el rumor de que aquel padre tenía una gran riqueza, por lo que este sería decapitado mientras estaba en Nicaragua, y apenas su hermano se enteró de la noticia, enterró todo el oro que poseía y pasó a mejor vida de pena y tristeza. Se dice que hasta hoy en día el espíritu sin cabeza del sacerdote protege todo su oro de cualquiera que intente encontrarlo, aunque en algunas versiones se cuenta que fue el propio padre quien enterró el oro, por sospecha de que se lo quitaría a alguien, y luego otras versiones ya varían bastante más, con cosas como que el Claro, la gente siempre es bien envidiosa, siempre quiere llevarse lo del otro. sacerdote sin cabeza se esconde alrededor de ciertas iglesias para atacar y asustar a los pecadores para que cambien sus caminos, o que incluso el sacerdote fue fulminado por Dios en los escalones del altar mientras consagraba la hostia, y muchas más. Por lo que si en tu país o región existe otra variante diferente a la que mencioné aquí, escríbenla en los comentarios, por favor. Esta supuesta criatura se dice que habita tanto en Bolivia como en algunas partes de Perú, y dependiendo de la región del país se presenta en distintas formas. En las zonas altas se suele describir como una especie de felino, mientras que en los alrededores del lago Titicaca como un ave, y en otras zonas es asociado a fenómenos como el viento, las nubes e incluso las estrellas fugaces. En su principal apariencia felina, el Lari-Lari tiene ojos de fuego, pelaje rojizo y brillante. Se dice que su grito y su canto se asemejan a la voz humana, por lo que es capaz de imitar perfectamente la voz de parientes y amigos, técnica perfecta para engañarte, además de tener el don de adivinar el presente, el pasado y el futuro, sin mencionar que su voz y canto provocan somnolencia a quienes la escuchan, y cuando sus víctimas pasan a estar dormidas, este les arrebata el alma, la sangre o el corazón. ¡Wow! Uy, chale, sí que le gusta agarrar cosas así, pero bien grandes y salvajes. Y la forma de defenderse de él y hacerle counter es no dormir y pasar la noche de largo, básicamente. Bueno, eso se puede lograr, supongo. Oh, Carlito Conchetumar, ya está mandando porno a la página, compadre. Perú se viene. Esa huevona, otra vez me lo manda de gel, Tal vez conozcan a los legendarios centauros, pero ¿sabían que en la parte amazónica de Perú existe una variante de estos que es mujer, pero también parte mula y parte duende? Esta se le conoce como runamula. Se cuenta que antiguamente esta sería una bella mujer que fue atrapada en actos comprometedores y prohibidos con un miembro de la iglesia. No, chale, no puede ser. Muchos miembros de la iglesia terminan siendo bien pecadores. Que recibiría un castigo divino, convirtiéndola en, bueno, ya les dije al inicio, una mezcla entre mujer, duende y mula. Algo Uy, chale, eso sí está bien salvaje. curioso es que esta supuestamente tendría la habilidad de detectar a mujeres infieles, o que también estén cometiendo actos similares a los que ella realizó antes de ser transformada. Por lo que ojo con este hack, porque se cuenta que cuando se escuchan sus lamentos, relinchos o galopes, los hombres la intentan perseguir hasta donde ella se meta, y así Oh, no puede ser, chale, caen rendidos ante semejante potra. Vaya. descubrir quién es. Simplemente de locos. Ecuador. Aquí veremos posiblemente el más raro y bizarro del video, la mondongada. Y no, ¿Qué es esto, chale? Esto me recuerda al mondongo. No, ¿qué es esto? realmente no tiene mucho que ver con el mondongo. Menos mal, Dani. Sería más como un montón de tripas o intestinos que están al acecho de cualquier persona que esté
La mondongada, no, suena muy, muy mal. Y los intestinos también suenan muy, muy mal. Pasada de copas o trasnochado, y le evitan y así. Se esconde en las esquinas y está listo para atacar, enredándose en los pies de sus víctimas hasta hacerlos caer, para de inmediato envolverlos con todo su cuerpo y apretarlos fuertemente hasta dejarlos inconscientes. Algo así como una serpiente constrictora, pero muchísimo más rara. Y hasta se adjudica que siempre que un borracho se desaparece y nunca se encuentra es porque fue atacado por uno de estos seres. ¿Qué opina usted de la sexualidad de los jóvenes hoy en día? A los papás decirle, qué sé yo, si les da permiso para salir. Oh, y a veces no, aquí va a pasar algo. Chale, tenía que ser Chile. no te dan permiso, ¿no? En No. Chile, la Lo sabía, Chale. Lo sabía, se veía súper distraído el señor. antiguo pueblo mapuche tenía varias creencias en torno a los imponentes volcanes. Por ejemplo, una de las más icónicas hace referencia a que en cada volcán habitaban seres de gran poder llamados espíritus Pillán, que están bajo el liderazgo de los espíritus superiores llamados Ngen. Creo que así se dice. Por ejemplo, uno de los relatos más conocidos de estos espíritus es el de la intensa pelea entre Rucapillán y Quetrupillán. Esta fue una bastante fuerte y feroz, donde Rucapillán tomó por sorpresa a su adversario, quien creía que había ganado la batalla, o sea, lo rebaiteó, y cuando este menos se lo pensó, ¡pum!, pegó un soplido tan monstruosamente poderoso que arrasó con su cabeza, dejándolo sin cráter y sin la cresta que lo coronaba. Después de esto se le consideró al volcán Quetrupillán como el volcán Mocho, por la forma de su cono que parecía que se lo cortaron, como Oh, mira, sí. en la historia de los espíritus, ya que según este permanecería inactivo por la vergüenza de la derrota, y a su vez No puede ser. Quedó súper humillado. el Rucapillán, o sea, el ganador, es ahora conocido por todos como el volcán Villarrica, el más destacado y hermoso de la zona. Ah, por cierto, empezaré a hacer directos en La Morada, todos los domingos y lunes, viendo cosas, haciendo dinámicas con ustedes, jugando y mucho más. Por lo que si estás viendo esto uno de estos días, te espero allí. Me llamo igual que aquí, o sea, Camilox, solo que con un guión bajo al final. Allí nos vemos. El grito de Twinkie Winky. Ok. En el folclore venezolano existe una popular figura conocida como la sayona. Su nombre hace referencia al atuendo que lleva, una saya o falda tradicional femenina. Se cuenta que hace muchos años vivió una mujer llamada Casilda. Ella estaba casada con un hombre que le era infiel. No puede ser otra vez los infieles. Ya ven, a los infieles nunca les va bien en nada. Y mientras su marido estaba dormido, escuchó que este murmuraba el nombre de su propia madre, o sea, la madre de ella, no la de su esposo. ¿Cómo así? ¿Le fue infiel con la mamá de ella? Que eso sería aún más raro, por lo que ella pensaría que la traicionaba y tenía un romance oculto con su propia progenitora. Así que la mañana siguiente, Casilda mató a su marido. Y después, ¿qué creen que hizo? Pues fue por su madre. buscó a su madre para hablar con ella y entender ¿Para hablar con ella? por qué le haría esto a su propia hija. También la mató. Ah, Charlie. Pero antes de perecer, su madre la maldijo. Desde entonces, Casilda se convirtió en un alma en pena, que Pero qué desgraciada la mamá. Le quita al marido y luego le echa una maldición. Esas señoras son bien venenosas, definitivamente. vaga por las calles a altas horas persiguiendo a hombres infieles para conquistarlos y luego... Curioso que ya vimos en Perú a un ser que detectaba a las mujeres infieles, y ahora este lo hace pero con los hombres. Paraguay. Genuinamente está chistosa, ya que nos cuenta la historia del caracol padre, donde inicialmente, después de formar el mundo, Dios creó a los animales de distintas especies, para que poblaran la tierra, cada cual con su pareja. Al final de todo, dio vida a los seres más lentos del mundo, el caracol padre y la caracola madre. Les puso un caparazón que era casa, vestido y adorno a la vez. El caracol padre y la caracola madre, aunque se divisaron desde un principio, tomaron mucho en encontrarse. Un día entero, pero Un día, no, chale. Bueno, hay gente que se demora años, antes lo hicieron bien rápido. después de la espera y felices de encontrarse, se quedaron a vivir juntos, a la orilla del río, donde habían nacido. Un tiempo después, la caracola esperaba ya un hijo, y el caracol
Chale, pero qué rápido avanzaron las cosas, ¿no? Que trabajaba constantemente para que su familia no pasase necesidades, o sea, recolectando o cazando algo. No me pregunten cómo ¿Qué cazaba? ¿Hormigas o qué? Chale. hacía eso. Cuando la esposa notó que pronto iba a dar a luz, le pidió al caracol que fuese a buscar a una comadrona en el pueblo más cercano, que esta vendría siendo como una especialista en cuidados para la hora de dar a luz y todo eso. Aunque ya en este punto no entiendo si se refiere a otros animales que hagan eso o personas, porque se supone que por el momento solo existían las parejas de cada especie animal o yo qué sé, pero desde que el caracol padre partió en su noble búsqueda, como que nunca regresó. Lo chistoso es que al final terminó naciendo el caracolito y después de cumplir sus primeros años fue en búsqueda de su padre, que ni conocía, y justo este ya estaba llegando a casa con la partera que había salido a buscar, por lo que se da a entender que el caracolito ya había nacido cuando apenas el caracol padre estaba saliendo de la casa. Aquí veremos No, Chale. la historia de la tejedora y el colibrí, la cual relata una bella joven la cual se dedicaba a tejer y enhebrar con hilos. Ella todavía vivía con sus padres y soñaba con algún día tener una preciosa familia, hasta que un día se topó con un joven que parecía relativamente normal, pero en realidad era un hombre mágico. Por lo que, y cito textualmente, usaría su astucia e ingenio heredada por sus ancestros para conquistarla, y bueno, también sus poderes obviamente. Y luego se pone medio raro porque, bueno, se habla de que un día este chico usó sus poderes para transformarse en un bello colibrí, y es... ¿En un colibrí? ¿Pero por qué un colibrí? Bueno, que son bien bonitos los colibríes, pueden atraer a cualquier mundo. Digo, Chale. Chale, ¿qué fue eso? La dislexia me pegó bien fuerte. Pueden atraer a cualquier persona, eso es lo que quería decir. ¿Para qué? Para posarse sobre los hilos que usaba la chica y fusionarse con la tela. Y es... Uy, pero bien apasionado el colibrí ese. ¿Para qué? La verdad no sé, pero el colibrí se convirtió desde entonces en un distintivo del traje tradicional de aquellas regiones. Así que supongo que... ¿final bueno? Cuba. La Madre de Aguas o Magui es una entidad de folclore cubano. Se dice que la historia fue contada por primera vez en los años 1600. Mira qué tremendo. Habla de que la Madre de Agua es una serpiente boa gigantesca y colosal, tan ancha como un árbol o una... Eso parece como un croissant, Chale. Yo veo eso y me dan ganas de comprarme un croissant. ¿No les parece? Tiene forma de croissant. palmera entera. Tiene dos protuberancias similares a cuernos en la región frontal de su cabeza y está cubierta de escamas gruesas y distribuidas de manera inversa, al igual que en otras serpientes boa, por lo que es completamente impenetrable ante balas o cualquier otro tipo de arma. Además se dice que habita en ríos y lagos y demás cuerpos de agua, y que estos nunca se secarán mientras ésta los habite, además de que puede vivir por cientos de años o incluso ser inmortal. Es como buena y mala a la vez. Que si alguien intenta porque ayuda a la naturaleza. Cazarla o capturarla, esta persona pues va a palmar. Y hasta se dice que es un animal temible que cuando tiene hambre puede engullir completamente cualquier cosa, incluso a un ternero completo. Costa Rica. En Costa Rica se cuenta que existe un temible ser llamado Sisimiki, el cual vendría a ser una especie de ogro con cara de hombre y cuerpo de mono, cubierto de parece pie grande un espeso vello, que rapta a las mujeres en su noche de bodas. Solo tiene 4 dedos en las extremidades y los pies están invertidos, por lo que deja huellas al revés, para que nadie pueda seguirlo en sus ruinas. Oh, mira esto, qué ingenioso, vaya, vaya. Huellas hacia adelante y huellas hacia atrás, esto sí que va a confundir. Se cuenta que habita en las oscuras y profundas cavernas de las montañas, y hasta se dice que también existe una versión femenina llamada la Sisimica, que es la esposa. Pues está horrible, Charlie. Está bien horrible, me parece un poquito a Fiona de Shrek. Aunque Fiona obviamente está mucho mejor. Esposa del viejo del monte, otro ser que ya vimos en un episodio anterior. República Dominicana.
Aunque la mitología de este ser se originó en Portugal, esta se ha esparcido hasta países como República Dominicana, pasando por generaciones enteras, y es similar al que conocemos en otros países como el coco, pero aquí se le conoce como cuco, además de Cuco. que este tiene un sinfín de variaciones, por lo que no se tendría una imagen exacta que describa a este ser. Sin embargo, la mayoría de veces es descrito como una figura oscura, también como una bestia o incluso un hombre sin rostro. Esta leyenda urbana dominicana advierte a los niños sobre hacer travesuras o tener mal comportamiento, lo cual atrae al cuco. Este se acerca a sus camas de noche y los arrastra consigo, para nunca más ser encontrados. Oh. Honduras. Chale. Se cuenta que en Honduras hace mucho vivía en una casita una joven muchacha de gran belleza, junto a su padre, un campesino, y su madre que se dedicaba a quehaceres domésticos. Aquella joven era la envidia de los demás, básicamente por sus atributos físicos, de los que cualquier hombre se enamoraba fácilmente al verla, hasta que finalmente conoció y se enamoró de un aristócrata español. Solo que después de que estos se casaran y la chica ahora viviera como la clase alta, abandonaría por completo su humildad, incluso prohibiendo a sus padres a visitarla en su nueva vida de lujos. Ah, pero qué desgraciada. Mira, si tus padres te dieron la vida, ¿qué te pasa? Hasta que un día la madre que se encontraba vendiendo hortalizas cerca cayó enferma producto de su vejez y cansancio. Chale, pobrecita. Más de que era bastante tarde, por lo que sin ningún otro lugar al cual acudir, terminó yendo donde su hija. No, ¿para qué vas allá si ya sabes que allá no te quieren? ¿Qué va a hacer la chica esa? Seguro te va a echar. Implorarle por ayuda. Una de las sirvientas le comunicaría esto a la clasista mujer, la Pinche clasista. Por cierto, tengo un canal principal donde hago directos todos los días. Síganme también por allá. Me encuentran como Kiria VTuber. cual al no querer ver a su madre le dijo a su subordinada que la alojara en el establo, a pesar de tener varios cuartos disponibles en sus aposentos. Más tarde, durante la tormentosa madrugada, la pobre anciana tuvo que dormir en el frío suelo del establo, pero por desgracia un fuerte estruendo exterior haría que la mula que se encontraba en aquel establo se descontrolara, para acto seguido patear y pisotear de forma brutal a la pobre anciana. A la mañana siguiente, al enterarse de la noticia y ver el grotesco escenario fatalista de su madre, la mujer empezó a llorar desconsoladamente, tanto que pereció de forma casi instantánea, sin siquiera haberse arrepentido de su forma de ser con sus padres. Y como castigo, después de 3 días de su entierro, por la noche de luna llena despertó en su ataúd, resucitando de una forma espectral, con una mula negra y errada, mitad mujer, mitad animal. Interesante que salieran ya 2 seres mitad mujer y mitad mula en este video, pero mira eso, qué extraña fusión, ¿no les parece? ambos tienen orígenes completamente diferentes. Hace mucho tiempo atrás vivía una chica que a pesar de su corta edad tenía el hábito de fumar. Era tanta su adicción que tenía preocupados a sus padres. El padre de esta muchacha, sin saber qué hacer, amenazó a su hija con golpearla si volvía a verla fumando. A ella le decían Pavita, y Pavita se asustó mucho, así que no volvió a hacerlo por un tiempo. Pero era tanta su ansia que Paula, el cual era su nombre real, empezó a recoger en el día todas las pavitas, que al parecer es como se le dicen a lo que queda después de fumar, similar a las colillas, y las ocultaba debajo de una piedra, cercano a un fogón, y durante las noches las encendía para alivianar su ansiedad. Pero pasó un tiempo hasta que su padre la descubrió, y fue tanta Chale, pero ¿qué hace una niña con esas cosas? su indignación y coraje que sin pensarlo la golpeó tanto que acabó con ella. Después de ese momento, el espíritu de Paula comenzó a vagar por diferentes lugares, como montes, campos y potreros, asustando tanto a animales como a personas por igual, y cuando cae la noche recuerda sus pavitas, por lo que entona un canto, una especie de zumbido molesto y persistente. Uruguay, a ver qué se vea. No, ay, qué desgraciado, chale. El mito de la sirena del río Uruguay habla sobre seres acuáticos míticos que no serían físicamente iguales a los que conocemos de forma popular, como aquellos seres mitad mujer hermosa y mitad pez, ya que las sirenas de aquí serían más como una especie de híbrido extraño, ya que tienen extremidades, pero estas no son los tiernos brazos de una mujer, sino unas especies de tentáculos provistos de largas garras y aletas. Hay también personas que cuentan que tienen abundantes cabellos, pero estos no serían finos ni delicados, sino bastante verduzcos
negruzcos y puntiagudos, como si se tratara de un abundante pelaje, con ojos amarillos y saltones como los de un sapo, además de no poder tolerar la luz. Y se dice que el monstruo da la impresión de una especie de ajolote enorme, pero cuyas facciones evocan lejanamente rasgos humanos, y un color gris piedra, que le permite un camuflaje sin igual en las oscurecidas aguas del río. Puerto Rico, a ver. Uy, chale. Esta tiene que ver con cosas que realmente pasaron antiguamente, y es que en el antiguo leprocomio de la isla de Leprocomio, ¿qué es eso? Cabras, ubicada en el pueblo de Toa Baja, fue utilizada como estación de cuarentena a principios del siglo XIX, para prevenir todo tipo de enfermedades, inspeccionando barcos europeos y aislando los infectados. Hasta que en 1883 se construyó un refugio para pacientes de enfermedades como cólera, fiebre amarilla y lepra, donde muchos perecían y eran enterrados en aquella propia isla. Las condiciones de aquel sanatorio eran inhumanas y cerró en 1923. Y la lepra llevó a un aislamiento permanente de los enfermos, aunque el clima y las instalaciones eran inapropiadas, y los ocupantes restantes finalmente fueron trasladados a una institución nueva y más segura, en el pueblo de Trujillo Alto. Las leyendas cuentan que aún se pueden escuchar a los lamentos entrelazados con las olas del mar, de los que allí partieron a la otra vida en agonía, y que si te acercas o entras a aquel lugar puedes escuchar o hasta ver a aquellas personas. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Comenten qué otras leyendas y mitos extraños conocen de su país. Y recuerda suscribirte, darle like y todo eso. Yo fui Camilox y nos vemos en la próxima. Bye. Estuvo bien tremendo el video. Déjenme saber acá abajo en los comentarios qué les ha parecido. También les agradecería mucho si dejaran aquí su like, se suscribieran y activaran la campanita. Nos vemos. Bye bye.